La película comienza con Superman recibiendo una golpiza por parte del martillo de Boravia. Este metahumano le dio una buena golpiza. Superman tuvo que llamar a Krypto para que se lo lleve a la fortaleza. Cuando llegan, los robots sirvientes lo atienden y lo exponen a la luz del sol para que se cure. Además, siempre le ponían el mensaje de sus padres como música de fondo para que se relaje mientras se recupera, aunque el mensaje solo estaba a la mitad porque la otra mitad se había dañado en el aterrizaje. En el mensaje le decían que sea bueno y que cuide de su nuevo hogar. Después de curarse vuelve a la batalla y deja al perro para que cuide su casa, pero una villana estaba cerca. Ella es la ingeniera y encontró la fortaleza de la soledad, pero como Superman se fue, esta se esconde automáticamente. Mientras tanto, el martillo de Boravia le dice a los Estados Unidos que Superman no debe meterse en asuntos políticos de otros países y que si lo hace significará una declaración de guerra, pero el martillo no era más que una marioneta. Luthor lo estaba controlando y había diseñado un montón de estrategias para derrotar a Superman. Es así como una vez más le vuelve a dar una golpiza. Cuando cae al piso, un sujeto llamado Ali lo va a ayudar, ya que lo admiraba mucho y además le dio de comer una vez. Pero todo esto no era más que un plan para bajar la popularidad de Superman en redes sociales. Querían quitarle el apoyo de la gente y poco a poco lo estaban consiguiendo. Días después, Clark Kent llega tarde al trabajo. Recientemente había conseguido una primer plana. Debido a eso, sus padres lo llaman para felicitarlo, pero él se despide rápido porque tiene que ponerse a trabajar. En la oficina conocemos a sus amigos, el rompecorazones Jimmy, la chica rubia que no hace nada y su novia Lois Lane. La prensa había hecho un escándalo porque el martillo atacó a Superman en territorio americano y eso era considerado una amenaza para toda la nación. Por eso Luthor intentaba convencer al ejército de que Superman podría traer más amenazas e incluso él convertirse en una. Por eso quería que contraten a Planet Watch, un equipo de mercenarios que él mismo formó. En él tenemos a Ultraman y a la ingeniera y un montón de soldados con trajes especiales. Con su equipo no dependerán de Superman y tendrán el control absoluto de sus fuerzas, pero el gobierno le dice que no, porque no tienen un motivo para enemistarse con Superman. Mientras tanto, Clark Kent estaba en la casa de Lois. Querían celebrar sus 3 meses de noviazgo. Mientras conversan, ella le dice que tiene que dejar de entrevistarse a sí mismo, porque si no la gente descubrirá su identidad secreta. Por eso le dice que mejor debería entrevistarlo ella. Y es así como después de comer inician su entrevista. Ella le pregunta por qué atacó a Boravia. Él le contesta que su ejército planeaba invadir Jahanburg, el cual no tiene fuerza militar, y van a matar a cientos de personas, y eso no le parecía lo correcto. Por eso amenazó al líder de Boravia con llevarlo a la punta de una montaña si volvía a invadir Jahanburg. Lois Lane le dice que no tiene autoridad para decidir qué es bueno o qué es malo, pero Superman le contesta que está haciendo lo correcto, que evitar que las personas mueran es algo bueno. Luego Lois le dicen que deben cambiar de tema para que pueda calmarse un poco. Le pregunta cómo le afecta el hate de las redes sociales. Él le dice que no lee eso, pero Lois lo había atrapado defendiéndose en los comentarios. Luego le pregunta por sus padres biológicos. Él le dice que sabe de ellos solo por el mensaje que enviaron en su nave, pero que el mensaje se dañó en el aterrizaje. Lois dice que la parte dañada podría tener un mensaje más malicioso. Al escuchar esto, Superman se enoja y termina su entrevista. Luego Lois, como venganza, termina su relación. Mientras tanto, Luthor y su equipo llegan a la Antártida para inspeccionar la fortaleza de Superman, pero no podían acceder a ella a menos que tengan el ADN de Superman. Lex Luthor era muy inteligente y ya había pensado en una solución para eso. Cuando logran entrar, los robots intentan defender la fortaleza, pero los villanos los vencen fácilmente. Cuando Krypto quiere atacar, también es derrotado. Más tarde, la ingeniera accede a la computadora de Superman para buscar algo que lo pueda considerar como una amenaza. Así pondrían al gobierno de su lado y podrían seguir con su plan. Y para que Superman no los moleste, envían a un monstruo a la ciudad, que al inicio era muy pequeño, pero después de horas se volvió gigante. Superman intenta detenerlo, pero no quería dañarlo demasiado, por eso no le pegaba muy fuerte. Debido a que no puede derrotarlo, tienen que llegar los refuerzos, la Justice Gang, conformada por Green Lantern, Hawkgirl y Mr. Terrific. Los tres empiezan a pelear contra el monstruo, pero a diferencia de Superman, ellos sí querían lastimar, incluso acabar con él. Superman por su parte se dedicó a salvar a los inocentes que estuvieran cerca. Se encargó de que ni una ardilla resultara herida. Para terminar con el monstruo, Mr. Terrific le mete una bomba y así logran acabar con él. Superman le dice que eso no le parece correcto porque pudieron vencerlo sin lastimarlo tanto. Mientras tanto, Luthor aprovechó esta distracción para dar una entrevista y revelarle al mundo lo que encontró en la fortaleza de Superman.
Resulta que el mensaje de sus padres sí tenía un mensaje malicioso. La primera parte decía que sea bueno y que cuide de su nuevo hogar, literalmente su nuevo hogar, ya que al ser de una especie superior podría dominarlos fácilmente. Lo enviaron a ese planeta porque su ADN es el que más se parece al de los kryptonianos. Al final de su mensaje le piden que tenga todo un harem de mujeres y que se reproduzca como conejo para que pueda engendrar una nueva raza de kryptonianos. Debido a eso, la Justice Gang le pide una explicación, pero Superman no sabe qué responder, porque el mensaje era 100% genuino. Sus padres realmente lo habían enviado para conquistar el planeta. Cuando vuelve a la fortaleza, encuentra todo hecho un desastre. Sus robots estaban destrozados y su perro no estaba por ningún lado. Por eso, furioso, va con Lex Luthor para exigirle que le devuelva su perro. Él le dice que no sabe de lo que está hablando y lo expone en redes sociales para que lo funen. Debido a eso, su popularidad se desploma y el gobierno aprueba el plan de Luthor para contenerlo. Más tarde le cuenta a Lois que él no sabía que sus padres lo mandaron para conquistar la Tierra. Siempre creyó que lo enviaron para proteger el planeta. Por eso, para intentar aclarar la situación y recuperar a su perro, se entregará a las autoridades. Para despedirse, le dice a Lois que la ama. Al día siguiente, como Superman era demasiado poderoso, el gobierno le dice que lo entregarán a Lex Luthor, ya que con su tecnología es el único que puede detenerlo. Más tarde lo llevan a una cárcel ubicada en un universo de bolsillo, que el mismo Luthor había creado para contenerlo. En ese espacio no había leyes, no había reglas y Luthor era el amo y señor. Para contenerlo y torturarlo, consiguió al Hombre Elemento, el cual podría transformar su cuerpo en cualquier sustancia conocida y no conocida, como por ejemplo la kriptonita. Es así como logran someter a Superman. Mientras tanto, el gobierno de Boravia estaba iniciando los preparativos para invadir Yahanburg. Sin Superman que los detenga, ellos podrían hacer lo que sea. Lois intenta averiguar por qué Luthor está haciendo todo esto, pero Jimmy, que le había bajado la novia al mismo Lex Luthor, descubre que Superman estaba encerrado en un universo de bolsillo y que Lex Luthor le vendía muchas armas al gobierno de Boravia, pero la chica no le dice mucho más. De regreso con Superman, vemos que la kriptonita lo estaba matando, pero el Hombre Elemento no era un villano, simplemente tenía que hacer lo que Luthor le decía, porque había secuestrado a su hijo y él quería protegerlo. Al día siguiente, Lois va con la Justice Gang para pedirle que lo ayuden a salvar a Superman, ya que sabía más o menos dónde estaba, pero ellos le contestan que aunque sean aliados no pueden enemistarse con el gobierno de los Estados Unidos, así que le dicen que está sola, pero Mr. Terrific sí estaba dispuesto a ayudarla, porque tenía curiosidad sobre el universo de bolsillo. Mientras tanto, Luthor había capturado al señor Ali, ya que era de las pocas personas que Superman se detuvo para saludar, por eso pensaba que eran cercanos. Luthor le pregunta para quién trabaja y quién lo crió cuando era niño. Ali le pide que no diga nada y que no se preocupe por él. Al ver que no tenía respuesta, Luthor le dispara. Le dice que tiene unas cuantas horas para pensar su respuesta, porque más tarde vendrá y traerá a Clark Kent para jugar el mismo juego. Luego, a la base de la Planet Watch llegan Mr. Terrific y Lois Lane. La base estaba llena de Raptors, pero ninguno de ellos era rival para la fuerza y la tecnología de Mr. Terrific. Con sus máquinas logra vencerlos muy fácilmente. Por su parte, Superman estaba muy mortificado y el Hombre Elemento se sentía muy culpable, porque ese hombre era inocente y murió porque él detenía a Superman. Por eso le dice a Superman que le quitará la kriptonita, pero necesita que rescate a su hijo. Él acepta, pero su cuerpo estaba muy envenenado. Sin un sol amarillo cerca no podía regenerarse. El Hombre Elemento le dice que no puede hacer un sol, pero sí algo parecido, así que usa los elementos y crea una especie de llamarada solar. Así logra cargar un poco a Superman y este rescata al hijo del Hombre Elemento. Al mismo tiempo, Mr. Terrific logra hackear el portal y logra entrar al universo de bolsillo, pero descubre que era muy peligroso. Si algo salía mal, podría fragmentar la realidad o incluso destruir el planeta. Por eso manda a sus robots para buscar a Superman y salir lo más rápido posible. Por su parte, Superman rescata a su perro, pero los guardias se habían dado cuenta e inmediatamente comienzan a atacarlo. Aunque él era mucho más fuerte, seguía débil por la kriptonita, así que no puede vencerlos de un solo golpe. Por eso hasta el Hombre Elemento, que era un pacifista, tiene que pelear. Luego Superman cae al río de protones. Por más que intenta pelear,
pelear no puede vencer al soldado, porque además tenía que cuidar que el bebé no se lastime, porque al final del río había un agujero negro. Cuando logra vencer al guardia le pide a su perro que lo ayude, pero él no le hace caso. El hombre elemento también quería sacarlo, pero no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Por eso Superman usa su aliento congelante para propulsarse y salir del río. Luego Mr. Terrific los encuentra y los ayuda a salir del universo de bolsillo. Cuando se entera, Luthor estaba furioso e incluso se desquita con su novia. Ella estaba harta y sabía que tenía que hacer algo, por eso le dice a Jimmy que le enviará todas las pruebas que necesita para que así pueda destruirlo y se quede con ella. Jimmy piensa si vale la pena, pero al final acepta y se sacrifica por Superman. Resultó ser que la chica no era tonta, en realidad era muy lista. Se tomaba selfies en los lugares más importantes, donde estaba toda la evidencia del plan de Luthor. Por su parte, Lois lleva a Superman con sus padres para que pueda recuperarse de la kriptonita, pero el ex Luthor estaba impaciente, sabía que debía acabar con Superman antes de que se recupere. Por eso abre el portal y causa una fisura dimensional para obligar a salir a Superman. Estaba dispuesta a destruir la ciudad con tal de vencerlo. Mientras tanto, Superman ya se había recuperado. Su padre le dice que no importa lo que diga el mensaje, lo importante es lo que él haga con el mensaje. Los padres no pueden decirle a sus hijos qué hacer, cada uno tiene que vivir su propia vida y luchar sus propias batallas. Esto reconforta a Superman y su madre le dice que debe ponerse su traje, porque las tropas de Boravia estaban por invadir Jahanburg. Los habitantes de este pequeño país estaban dispuestos a defender sus tierras. No tenían armas ni entrenamiento, pero sí mucho amor por su país. Unos niños que fueron salvados por Superman izan su bandera. Cuando Superman estaba listo para irse, Mr. Terrific lo llama y le dice que necesita su ayuda, ya que a este paso la grieta partirá el planeta por completo. Por su parte, Jimmy y Lois Lane descubren el plan del ex Luthor. Resulta que quería invadir Jahanburg porque le faltaba democracia, es decir que tenía mucho petróleo, y Luthor lo quería para ser más rico, y además quería ser nombrado rey de su propia nación. La ciudad por su parte estaba siendo destrozada. Pronto la fisura llegaría al edificio de Luthor, pero él huye en su nave y dice que no detendrá la fisura hasta acabar con Superman, no importa cuántas ciudades tenga que destruir. Cuando Superman se encuentra con Mr. Terrific, este le dice que deben encontrar a Luthor, ya que él tiene el código para cerrar la fisura, pero en ese momento son atacados por Ultraman y la ingeniera. Superman esta vez da más pelea, pero no es suficiente para vencerlos. Por eso la ingeniera le llena los pulmones con robots para intentar sofocarlo, pero el Superman esta vez tenía un plan, sube al espacio porque estaría más cerca del sol y además sabía que ellos no aguantarían la caída. Su plan resultó bien, la ingeniera estaba inconsciente, pero Ultraman seguía fuerte. Resulta que él era un clon de Superman, pero no era muy inteligente. Luthor lo tenía que controlar, por eso Superman no pudo vencerlo, porque se estaba enfrentando a un Lex Luthor que tenía su misma fuerza. Pero Superman le dice que no importa lo que haga, sus planes nunca van a funcionar, porque él tiene algo que él no, y esos son sus amigos. Envía a la Justice Gang para impedir la masacre en Jahanburg. Green Lantern hace una entrada épica y acaba con la mitad de los tanques enemigos. Además, el hombre elemento también va a ayudarlo. Hawkgear se lleva al dictador, pero este le dice que sabe que no le hará daño, porque es igual de débil que Superman, pero ella le dice que no es tan buena y lo deja caer desde lo alto. Volviendo con Luthor, este le dice a Superman que no le importa Jahanburg, eso solo era un premio extra. Él inició el conflicto solo para distraerlo y enemistarlo con el gobierno de los Estados Unidos, así tendría la autoridad para destruirlo. Ese era su plan desde un inicio. Superman le dice que es un envidioso y que por eso perderá esta pelea. Luego llama a su perro y le dice que destruya los drones de Luthor. De esta forma ya no puede controlar al clon. Superman le da una buena paliza. Aunque el clon era muy fuerte, al final lo manda al agujero negro y ni él con toda su fuerza puede salir de él. Pero no podía ponerse a descansar, porque en ese instante llegan los raptores, pero con la ayuda de su perro los vence sin mucho problema. Luego Mr. Terrific le dice que deje de jugar y que vayan por Lex Luthor para cerrar la fisura antes de que destruya a otra ciudad. Por su parte, Luthor quería escapar, pero Superman llega justo a tiempo. Mr. Terrific toma el control de su tecnología y logra cerrar la fisura. Superman le pregunta por qué lo odia tanto. Luthor dice que lo odia porque es un alien muy poderoso, que solo le recuerda lo débil que es la raza humana. Superman le dice que se equivoca, porque él es más humano que cualquiera, constantemente tiene muchas emociones, pese a ser fuerte también
también siente miedo, también se equivoca, pero siempre está dispuesto a corregirlo. Luego el perro le dice a Luthor que se calle y empieza a morderlo. Cuando termina con él, salen las noticias la verdad detrás del ex Luthor, que él inició el conflicto armado, que su plan era eliminar a Superman y que estaba detrás de toda esta destrucción. Al ver que Superman lo había derrotado, se pone a llorar y promete vengarse algún día. Por su parte, la gente de Jahanburg festejaba junto a las Justice Gang. Hawkeye quería que el Hombre Elemento se una, y como a él le gustaba el nombre de Justice Gang, Green Lantern le dice que está dentro. Mientras tanto, en Metrópolis todos estaban a salvo y liberan a todos los prisioneros del ex Luthor, incluida todas sus exnovias. Jimmy por fin le baja oficialmente la novia al ex Luthor y todos están muy contentos porque ya se terminó. Luthor es arrestado y el gobierno se disculpa con Superman. Luego Lois Lane le dice que es momento de una entrevista privada y lo lleva al oscurito para darle unos buenos besos. Al final vemos que Superman vuelve a la fortaleza y sus robots se habían autorreparado. Además llega su prima Kara y resulta que el perro no era de Superman sino de ella, por eso era tan desobediente, porque era igual que su dueña. En la escena final vemos que Superman seguía escuchando el mensaje de sus padres para relajarse, pero esta vez era el mensaje de sus verdaderos padres, es decir, los humanos que lo criaron. Es así como termina la historia de este nuevo Superman. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden regalarme un like y suscribirse al canal para no perderse ningún resumen. Nos vemos en la próxima historia.